Mientras vayan surgiendo, la vais haciendo. ¿Por qué se le llama bodhicitta? A la bodhicitta de aspiración, si es solo un pensamiento o un deseo, ¿por qué se le llama bodhicitta? 이시라 면세미라 면셈 가르치는 면배 senje 하이스나 semje 장마레스 듬바 장레스 듬바 장레스 나티 토고이두 삼로 장레바스 가르치는 semje 민타레스 면바 생기스 모바 senje 가르치는 생게 semje 면바 민타레스 생기 셈시 면바 생다 토제 유라 내가 여러 왔어 그러다 이게 산재 통도 여러 왔어 그렇지 내가 여러 왔어 면자 말했어 토제에서 내가 이게 담배 봤을 때 뭐 치디 들는데 이 토제 유대라 내가 요바 인자 대체 지금 있어요 메신지 세네 신주 말해 porque se le llama bodhicitta es mente del despertar, ¿no? La bodhicitta es sánscrito, mente de despertar castellano. Entonces, se dice mente de despertar de aspiración o bodhicitta de aspiración porque la bodhicitta es un pensamiento. Es el pensamiento, es un deseo de querer alcanzar algo. La bodhicitta es voy a alcanzar la iluminación, deseo alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Y se le dice mente del despertar porque es una mente principal y no es un factor mental. Por ejemplo, ¿tú deseas alcanzar la iluminación? Sí, y así, ¿no? Sí, quiero alcanzar la iluminación, ¿no? Cuando deseamos, tenemos una aspiración. Aspiro a alcanzar la iluminación. O por ejemplo, ¿deseas ser feliz? Sí, deseo ser feliz. Porque todo el mundo desea ser feliz. No desea sufrir. Porque no. Entonces, la palabra clave aquí es deseo. Deseo alcanzar la iluminación. La bodhicitta es un deseo de alcanzar la iluminación. Entonces desarrollo la bodhicitta, desarrollo la mente del despertar para alcanzar la iluminación, pero además para beneficiar a todos los seres. Los seres son infinitos. Y ahora yo no tengo el poder, no tengo la capacidad de eliminar el sufrimiento de todos los seres. ¿Y quién tiene el poder de eliminar el sufrimiento de los seres? Solamente las Budas y los Budas. Por eso yo me tengo que convertir en una Buda, en un Buda. Porque si yo alcanzo el despertar, si yo me ilumino, entonces podré eliminar el sufrimiento de los seres. Hay un desconocimiento que me impide ayudar a los seres. Para poder ayudar a los seres, yo tengo que ser capaz de conocer sus mentes. ¿Por qué hasta ahora desconozco la mente de los demás? ¿Por qué hasta ahora desconozco la psicología de los demás? El que yo desconozca la mente de los demás, lo que muestra es mi ignorancia, que en mi mente hay ignorancia. Hay una oscuridad, hay un desconocimiento en mi mente.
La única persona que ha eliminado ese oscurecimiento mental en su mente es una Buda o un Buda. Buda Shakyamuni no tiene esta oscuridad mental, no tiene esta ignorancia mental. Buda Shakyamuni tiene la capacidad de decir una cosa y que cada ser la comprenda en su idioma. Por ejemplo, Buda Shakyamuni puede decir, todo lo compuesto es transitorio. Y cada ser que escucha impermanencia, transitoriedad, lo comprende en su idioma. Lo entiende además como lo tiene que entender, porque Buda ve y conoce la psicología de esa persona. Y sabe qué tipo de dharma es el que tiene que enseñar a esa persona. Y a esa persona, ¿qué es lo que le tengo que enseñar? Y a esta persona, ¿qué es lo que le tengo que enseñar? Las personas capaces de aceptar la vacuidad les enseña sobre vacuidad. Las personas incapaces de aceptar la vacuidad les enseña, les da otras enseñanzas, por ejemplo, la impermanencia. Entonces solamente un Buda, una Buda tiene la capacidad de saber cuál es la psicología, la inclinación, las predisposiciones de una persona y dar una enseñanza específica para beneficiar la mente de esa persona. Por eso, para poder ayudar a los seres y llevarlos a la iluminación, primero me tengo que iluminar yo. Por eso yo deseo alcanzar la iluminación. Aspiro a alcanzar la iluminación. Bodhicitta de aspiración. Y hay un debate, antes he mencionado que había una cuestión debatible en el hecho de que la bodhicitta se defina como el deseo de alcanzar algo. Pero como he explicado, no hay ninguna contradicción en llamar a la bodhicitta un deseo de alcanzar. Había un debate entre los expertos indios cuando eran budistas en aquel tiempo en India sobre la cuestión de que se le llamara a la bodhicitta el deseo de alcanzar algo, porque un deseo es una aspiración, y una aspiración, cuando hemos estudiado mentes y factores mentales, hemos visto que es un factor mental, mientras que la bodhicitta es una mente principal. Entonces dicen, es incorrecto llamar aspiración a la bodhicitta. ¿Y por qué no hay ningún tipo de contradicción en llamar aspiración a la bodhicitta? Porque muchas veces se usa el nombre de la causa de algo para llamar a su resultado. Llamamos al resultado con el nombre de su causa. Por ejemplo, a veces se usa la gran compasión es la causa de la bodhicitta. Se usa gran compasión para denominar a la bodhicitta, porque es la causa de la bodhicitta.
Entonces, por eso no hay contradicción. 디랑 캐나는 로그레스 제가 내가 예스 메센스 메센스도 생제를 신주 말했어. 다 그런 것들. Entonces, la bodhicitta de aspiración es una aspiración, pero también es bodhicitta. 그래서보다 멤버 생기다 주버 생기 니스로. Por eso hemos hablado, puesto que también es bodhicitta, por eso se divide la bodhicitta en dos, en aspiración y en compromiso. 생기 뭐라이나 니여레스 되게 저거는 준준의 등도 봐. Como explica el camino del bodhisattva, cuando la bodhicitta se divide en base a su esencia, está la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso. 내도가 저는 전주 세는 돌도 나왔어. 다 대신 저는 저기 시설 수바딜로다. 뭐에 왔을 때 그때. 로안되다 네가 하면 되라. 로안되다 그 전주 네가 하면 돼. 네. 전주 세는 돌도 나. 너 Dedana gel sabjegi javana. 너는 저한테 싸워라. Alao. 누가 너 전주 생기 벌써. Chanju sen. 돌도 나. 그래서 뭐 아무래도 어디 내들 몰듯이. Estamos en, porque se la está buscando en la estrofa 16. 다 전주 센데 돌도 났어. 다 돌런데. Eso. 전주 센 셰르 왔어. 전주 센 답에 된다 파 되셔이나 니리샤스. 안 멤버스인데 주거스인데스. Hay una parte del texto que ahora mismo no encuentro que dice, en resumen, la bodhicitta se divide en dos, la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de compromiso. 제가 멤버스인기 생기리 주거스인기 생기리. Por eso la bodhicitta de aspiración es bodhicitta y la bodhicitta de compromiso también es bodhicitta. 북춘주덕의 미래 장과덕의 민장과덕의 미래 세대 지와래. Así como un bebé es un ser humano y una persona adulta también es un ser humano. 야, 네. 북춘주의 미래 민장과의 미래 세대. Un bebé es un ser humano y un anciano, una anciana es un ser humano. 제가 미 레그진이 되게 미래 레그메자 되게 미래 세대. Alguien que trabaja es un ser humano, alguien que no trabaja también es un ser humano. 어디다 저버리지래요. Es así. 제가 레그메자 되게 멤버스인기 레그진 주거스인기. La persona que no trabaja es la bodhicitta de aspiración. La persona que trabaja es la bodhicitta de compromiso. Y la bodhicitta de aspiración sigue siendo una mente principal, no es un factor mental a pesar de ser un deseo. ¿Más preguntas? ¿O quieres preguntar más acerca de eso? No he llegado. ¿Qué es lo que no has entendido? No. ¿O cuál es la duda? Yo creía que la bodhicitta era cuando alcanza una realización y las dos bodhicittas de las que estamos hablando es camino. Tanto una que es el deseo, que es lo primero que hay que tener, y la otra es la acción. Estoy en camino de... Que no sé si es algo parecido a lo de que todos tenemos el Buda, pero no lo hemos descubierto, ¿no? O algo así. La bodhicitta sería algo así. Kain sena tamone nye sambala chanju kisem tokpa chigres chensu. Tokpa chigres. 똑바로 Ina peche mo tokpa labdu chamba peche tokdochi sem namula tokdochi leva manshi peche ziyore. Kain sena munsem seya di deba chamresa. Ane juk karesa jusem seya di jese gi chepa la jubares. Kina yang titoko mares. Teniga toko mares. Ani nye sambala chanju kisem seya di tobares. 똑바로 Munsem di tobares. Toba ratatanandaro to casa toba. 똑바스 그래. 메신지 똑바로. 알아서기 똑바만 되라. 무슨 말이야? 똑바로. Mare toba ratatanandaro toga to mare. Ratatanandaro to casa to. 똑바로. 똑바로. 멤버스인게 가르쳐 버렸어. 그 유도는 로. 가르쳐 버렸어. 생각고만 또. 도저히 남지 또 버려. 정죽생기 남지 또 버려.
Tanto la bodhicitta de aspiración como la bodhicitta de compromiso es una realización. Es una realización porque una realización lo que quiere decir no es que aparece de repente algo así en tu mente, sino es una comprensión. Una realización es una comprensión. ¿Qué es lo que estás comprendiendo? Estás comprendiendo la iluminación, que quieres alcanzar la iluminación. Entonces la bodhicitta de aspiración también es una realización. ¿Cuál es el objeto que comprende la bodhicitta de aspiración? La budeidad, la iluminación. Ese es el objeto de comprensión, el objeto de realización de la bodhicitta de aspiración. ¿Qué más? ¿Sí te ha quedado claro? Sí. Muy buena pregunta. ¿Más preguntas? Creo recordar del curso anterior que creo que era Avalokitesvara, que lloraba al ver el sufrimiento de los seres. Cuando consigues la iluminación, sigues sufriendo. Si lloras, es que estás sufriendo. En este caso Avalokitesvara en particular o en general. Si se llora cuando te iluminas o Avalokitesvara. Los dos. Vale. Chenresi, chanchu kisem chebe kabla Chenresi. Dunya nawe semchen si ne korangi mikshu shobara. Ne jela kon sanje wara. Sanje ne michi suyina yang. Sanje ne mikshu shoya yorebe. Pena mikshu shoya yorebe. Sanje tsabejela. Kaisena mikshu shoya di semnanola dunya yorebe ta. Inaya sanje sanje ne susu dunya yomara. Chesa mikshu shoya yomare. Los budas, las budas también lloran. Porque no es porque el Buda sufra que llora, es porque observa el sufrimiento de los demás que llora. Las bodhisattvas, los bodhisattvas también lloran. No se puede dar una razón que niegue que los budas lloren, que las budas lloren. Susu dunya mena mikshushaya yomare ba. Sepa kiwa yudu tsamba mikshushaya yomare. Yo le contestaba a Geshe-la ahora, sí, pero solamente lloramos cuando estamos tristes, si estamos felices no lloramos, ¿no? Y dice, eso no es así. Lloramos porque vemos el sufrimiento de los demás. Avalokitesvara, por ejemplo, siempre se cuenta la historia de que llora al ver el sufrimiento ese sufrimiento de los seres, pero es debido a esa compasión que siente por los seres. ¿Tú qué piensas que es mejor, el llorar o no llorar primero? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que es más positivo o es mejor que los budas lloren o que no lloren? Si no llorasen sería porque ya habían conseguido su objetivo, ¿no? Konzo mikshu mashona peche yasare kare de lana mikshu mashoba gyumse yomara. Mikshu mashoba gyumse mena yagare. Sí, pero es que todavía hay razón para llorar. Cuando vemos a seres que están sufriendo, a veces el sufrimiento es tan insoportable como no soportamos ver el sufrimiento de los demás, es imposible no llorar. Por ejemplo, la primera vez que surge la gran compasión en nuestras mentes
딱 말아도 지라 이 친구들 깨요 말해. Porque hasta ahora no hemos desarrollado gran compasión. 말아도 인연지들 인주 비스 인연지들이 그러와 인연지 춘주들이 그러와 Lo que nosotras tenemos es una mera compasión, no es gran compasión. 말아도 인연지들 초래 인연지를 Es una compasión parcial. 초래 인연지를 딱 인연지 원내디 초래 매번 인연지 깨고 Pero la gran compasión es una compasión imparcial. 초래 매번 인연지 토마게 있는나 리기 법은 나와 미니 주말 총 쓰거래. Y se dice que el primer instante, en ese primer momento que surge esa gran compasión imparcial, se nos eriza la piel y lloramos. 미디 쓰고라. 미디 딱 탄양 리왕 탄양 때지. 콜라 인지 전부 깨서리 리기네 법은 당에 미네 주말 총이지 님도 치 리왕 딱 때네. 거기 인지 전부보다 또 보고요. Es una de las formas que podemos usar para identificar por la apariencia externa si una persona ha desarrollado gran compasión o no. 지금 리왕 탄양 때네. 그러와 즉 르다체 돈이 마스지 나인데 르다 미네 주말 총 주거래. Una persona que ha desarrollado gran compasión tiembla y se le eriza la piel y llora al ver a un ser atormentado por el sufrimiento. 인지 토마게 인지 전부 토마게 봐. Cuando esa gran compasión surge por primera vez. 어때래? 딱 하나도 인지디 녀라 차 잘라 다세디 차야. Pero nosotras, como tenemos esa parcialidad dentro de nosotras, apegadas a los seres queridos y sintiendo esa aversión y rechazo hacia las personas enemigas, todos nosotras es lo que sentimos. Es como nos dice Gyaltsen Tongme Sampo en las 37 prácticas de los hijos y las hijas del conquistador, que el apego hacia los seres queridos nos arrolla como agua, como una ola, mientras que el fuego del odio y de la aversión hacia los enemigos nos quema. Entonces, si sentimos amor y compasión hacia nuestros seres queridos, siempre está mezclado con apego. Esa compasión que sentimos es una compasión mezclada con apego. Y por eso no es una compasión que reúna todos los requisitos. Pero cuando surge la gran compasión, esa gran compasión es imparcial. No, en los ojos de esa gran compasión no hay seres queridos, no hay personas enemigas, no hay seres desconocidos. Todos vemos a todos los seres por igual, de forma ecuánime. Aunque una persona sea una persona enemiga, somos capaces de sentir compasión por esa persona. Somos capaces de sentir compasión por una persona que es nuestra enemiga y que le está pasando algo malo. Mientras que nosotras, si le pasa algo malo a nuestro enemigo, a la persona enemiga, nos sentimos bien, nos alegramos. Menos mal que le ha pasado eso, ya se lo merecía. Pero sufrimos tanto y nos preocupamos tanto cuando un ser querido sufre. Y si un ser desconocido, una persona desconocida, sufre o lo pasa bien, ni nos va ni nos viene. Si sufren, no siento compasión. Y mucho menos alegría si lo pasan bien. Eso es debido a nuestra visión parcial. Tenemos una discriminación entre seres muy metida dentro. Desde lo más profundo de nosotros siempre queremos
tratar bien a nuestros seres queridos. 그들이 다 이해지. Siempre queremos estar cerca de nuestros seres queridos. 자디 그들이 파베자지다. Y siempre tratamos de alejar lo máximo posible las personas enemigas. 뭐 어떻게 제가 진짜지 로여가 있나? 생띵데 로도 여가 있자. 아니 이제 류네 법은다. 민의 침을 중 이제디 기 말해 소리. Si en lo más profundo de nuestra mente tenemos esta discriminación ahí alojada, es imposible de que desarrollemos gran compasión. 제가 다시 제다지 마시바 실로. Cuando hablamos de desarrollar compasión, empezamos por reconocer a todos los seres como mi madre. sen제다지 마시에 연데 잡아 sen제다니 오늘 떠뉴 스타고. Para poder percibir a todos los seres como nuestras madres, primero necesitamos verlos de forma ecuánime. 다 자디게 세우마 소소던데 자디게 쓰릉하면 소소소 예 제사래. Los enemigos de esta vida han sido mis amigas y mis amigos en vidas pasadas. 소소던데 예데 쓰릉하면 소소 자체사래. Los seres queridos de esta vida han sido mis enemigos y enemigas en vidas pasadas. 번에 sen제되게 쓰릉하면 소소로 파마제사래. Las personas desconocidas han sido mi madre y mi padre en vidas pasadas. 다 자마제 집어랬다. Si pesáramos el beneficio y el daño que me han hecho los seres en una vida y en otra, al final acabarían equilibrados. 제가 예데 그들이네 예제 니와요 말했어. Porque los seres queridos no necesariamente van a ser siempre mis seres queridos. 자디게 그들이네 자지게 니와요 말했어. Y mis enemigos y enemigas no necesariamente van a ser siempre mis enemigos y enemigas. 예 잘한죠. 자니야는 주지. Porque los seres queridos pueden convertirse en enemigos y los enemigos en seres queridos. 최대로 예 세면라 자. Al principio de nuestra vida alguien puede ser mi amigo o mi amiga y al final de nuestra vida ser mi enemigo o mi enemiga. 최대로 자 세면라 예. O comenzar siendo un enemigo y terminar siendo un amigo. 땡기미도 No hay nada duradero ni estable dentro de samsara. 땡기요 말했지다. No hay nada duradero, las relaciones no son duraderas o estables. 진짜 스벨리온의 숭도 같아. Eso se habla muy claramente en el 6º capítulo. 뭐네 숭이래. 어디 된대래 제가 가래 아 메시도 제가 알아서 그 니지 토마 레타 모스 레타 모 토마 니지 게인데 좀 봐. 니지 전이 상황 게인다. 아니 류네 법은 다했다. 아니 메네 치마 좀 누구래스. 디 치리왕 따네. ene potuga eso. Entonces se dice acerca de el llorar que las personas, los principiantes, las principiantes que al principio desarrollan la gran compasión, una de las formas para reconocer e identificar eso es que se les pone la piel de gallina y que lloran al ver el sufrimiento de los demás. 베글라마로 까담베 라마 제실러리 타바. 제실러리 타바 송지 그대는 미장자당데 거레스. Se dice que el Lama Kadampa, Geshe Langritampa, el de, ¿o conocéis? El de los 8 versos del Ollón. Langritampa lloraba cada vez que daba una enseñanza. Daba la enseñanza llorando todo el tiempo. Y las personas que escuchaban sus enseñanzas le decían el Geshe llorón. Como estaba todo el día llorando, ahí va el Geshe llorón. Y luego había otro lama que se llamaba Pöten, el omnisciente Pöten, que no podía parar de reírse durante las enseñanzas. Todo el mundo se partía de risa en sus enseñanzas. O sea que hay personas que cuando dan enseñanzas las dan riéndose todo el tiempo. Personas que cuando dan enseñanzas las dan llorando todo el tiempo.
소주지 봐 체시디 에미 gem라이나 서버집이 열어와. 그러와. 서버 sama 기분이 열어와. Por un lado está muy bien que cuando se dan enseñanzas que la gente se ría porque eleva el estado de ánimo de las personas que escuchan la enseñanza. 저 다음 지금 배 손전는데도 배 시버지 뛰어러다. 좁나이랑 좁러러다. 삼삼 좁나. 미참다. 인리 팽거. 오늘이다. 인코인도. Es como su santidad Dalai Lama cuando da enseñanzas, que es muy gracioso y de vez en cuando va haciendo bromas de tanto en tanto para que no nos quedamos dormidas. Realmente es de mucho beneficio reírse para no dormirse. Hay personas que están en la enseñanza y se están quedando dormidas y de repente escuchan que todo el mundo se ríe y empiezan a reírse junto con todo el mundo aunque no hayan escuchado la broma. No tienen ni idea de lo que ha dicho su santidad Dalai Lama, pero como todo el mundo se está riendo, pues se unen también a la risa. Entonces la primera vez que desarrollamos gran compasión y bodhicitta, lloramos. ¿Lloramos por qué? Porque observamos el sufrimiento, damos cuenta del sufrimiento de los seres. Es debido a esa compasión hacia los seres. Quiero saber, a ver, ¿cómo se puede hacer para que no te arrastre ver el sufrimiento de los demás, para que no te arrastre a ti y no te quede en el sufrimiento? O en el sufrimiento de verlo o de querer ayudarle y no poder ayudarle a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para salir de ahí? Tsamsa Mishema ki dunya tondo tsamba. Susela dunya leireba. Ane dunya tsamsa la. Dunya lesema. Susela nyenje pige. Dunya susel dunya lesema mare. Mare morangi nije lamas. Dunya tsamsa de. Ta sem makiwa shiwa chagidus. Susela susu semba makiwa shiwa chagidus. Ane semba makiwa shiwa chadu tsamba. 파로이벌라 로바치 두기 민두스 카이스나 수수기 수수세 마기바 시부두가 디마야야라 말에 디데네저로 파를 돈이 나인데 년지 공회래 틀은 년지 공회 돈이 란달란데 가르쳐 돈이 많이 있어도 년지 공회에서 Lo que hay que hacer es pensar en compasión hacia la otra persona, no en que no es sufrimiento que hay que sentir hacia el sufrimiento de los demás, sino lo que hay que sentir es compasión hacia el sufrimiento de los demás. Cuando observamos el sufrimiento de los demás, pensamos, uff, qué mal lo está pasando esa persona, ojalá que se pueda liberar de ese sufrimiento. Ojalá que se pueda liberar de ese sufrimiento de la compasión. Podemos en ese momento hacer una oración, recitar un mani, por ejemplo, para que esa persona se libere del sufrimiento. Porque si no, si la otra persona está sufriendo y tú encima sufres porque la otra persona sufre, entonces son dos personas sufriendo, no sirve para nada. Hay que ser personas compasivas hacia el sufrimiento de los demás, pero no sufrir por el sufrimiento de los demás. Cuando desarrollamos compasión, se desarrolla no enfocándonos en infinitos seres. Hay que enfocarnos hay que coger un ejemplo particular, una persona, un ser en particular, y desarrollamos compasión en base a esa persona o a ese ser. Si os acordáis de esa historia tan famosa de Asanga, la primera vez que desarrolla bodhicitta,
es cuando ve a Maitreya, que se ha manifestado como una perra que está siendo devorada por lombrices y por maggots, Gusanos. por gusanos. En ese momento, cuando ve a la perra, desarrolla esa gran bodhicitta. Son historias que ejemplifican la forma en la que la bodhicitta se desarrolla. Esta historia, por ejemplo, de Asanga, cuando desarrolla bodhicitta a través de Maitreya. Ya sabéis la historia, ¿verdad? Entonces Asanga desarrolla bodhicitta observando el sufrimiento de un solo ser. Entonces, cuando veamos a una persona o a un ser que está sufriendo, lo que hay que hacer es desarrollar compasión hacia esa persona, desear que esa persona se libere del sufrimiento y hacer al menos una oración para que esa persona se libere del sufrimiento. No sufrir por esa persona, porque si no, entonces empeoramos la situación. ¿Tenéis más preguntas? ¿Alguna más? ¿No? Entonces voy a continuar con Antes se ha dicho que la bodhicitta de compromiso, a través de la bodhicitta de compromiso se obtiene un flujo de mérito ininterrumpido. Y esto es algo que se demuestra a través de citar los textos, a través de citas de las escrituras, pero también a través de la lógica. Aquí Shantideva lo que está haciendo lo que no está haciendo es decir, mira, esto es así porque yo me lo he inventado, porque yo lo he dicho. No, es así porque lo puedo demostrar a través de las escrituras, a través de los textos, enseñanzas de Buda, pero también a través de la lógica. Buda Shakyamuni lo enseñó así. De la misma forma que el agua, un océano comienza siempre en el nacimiento de un río, no sé si siempre, pero bueno, el río siempre tiene un nacimiento, todas las enseñanzas siempre tienen un origen, que son los sutras de Buda. Entonces siempre que se da una enseñanza hay que volver al origen, que son los sutras, las enseñanzas de Buda, para demostrarlo. Porque también en India surgieron dos maestros que se consideran los segundos Budas, que son Nagarjuna y Aryadeva. Solamente hay que ver, hay que estudiar los versos raíces de sabiduría de Nagarjuna. Es impresionante las enseñanzas que da sobre vacuidad, y como Nagarjuna no hay otra persona que haya enseñado sobre vacuidad. Pero incluso Nagarjuna, teniendo esa habilidad para hablar sobre vacuidad, siempre cita la fuente, que es el segundo giro de la rueda del Dharma de Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni, en ese segundo giro de la rueda del Dharma, fue cuando enseñó la Prajnaparamita, su versión condensada, el Sutra del Corazón.
Y en este sutra se habla sobre la vacuidad principalmente, cuando dice la forma es vacuidad y la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad y la vacuidad no es más que forma. Ese, y Dharmayuna dice, esa es mi fuente. Entonces Shantideva aquí está haciendo lo mismo. Yo no me estoy inventando esto que estoy diciendo. Lo dijo Buddha Shakyamuni. No solamente lo dijo, sino que además podemos demostrarlo a través de la lógica. Vamos a la estrofa número 20, que es la cita que demuestra los beneficios de la bodhicitta de compromiso. Aquí en esta estrofa explica cómo los beneficios que se obtienen a través de la bodhicitta de compromiso fueron explicados por Buddha Shakyamuni en un sutra. Entonces leemos la estrofa 20 que dice: esto fue explicado de un modo lógico por el mismo Tathagata en el sutra solicitado por Subahu, para los que se inclinan hacia el vehículo inferior. Esta estrofa está compuesta de 4 versos. Las 2 primeras dice que fue explicado de un modo lógico, y las 2 últimas empieza con el sutra solicitado, o sea que en la primera nos va a dar el razonamiento lógico y en las 2 segundas líneas da la cita del texto de la cual viene. Aquí nos dice, existen estos beneficios. ¿Los beneficios de qué? De la bodhicitta de compromiso. Y que la bodhicitta de compromiso tiene estos beneficios fueron descritos en un sutra solicitado por un bodhisattva que se llamaba Subahu. Subahu es el nombre de este bodhisattva. Entonces Shantideva aquí cita ese sutra solicitado por el bodhisattva Subahu para demostrar los beneficios de la bodhicitta de compromiso. Y aquí ¿y para quién da esta enseñanza Buddha Shakyamuni? Para los que se inclinan, como dice la última línea, para los que se inclinan hacia el vehículo inferior. ¿Y a quién se está refiriendo? Son esos y esas practicantes que no están ya decididos a alcanzar el estado de un arhat del camino de los oyentes y realizadores solitarios, pero que tampoco tienen muy seguro eso de entrar al camino Mahayana. O sea, son para las personas que no se deciden ni por uno ni por otro, están ahí. Estas personas, tipo de personas piensan, la iluminación es algo que está lejísimo y hay que acumular tanto mérito para llegar a ella. Es algo que parece súper difícil. Pero también si me pongo a conseguir el estado de un arhat, es que eso es para mí mismo solamente, y tampoco tengo muchas ganas de hacer eso. Entonces, ¿hacia dónde me voy?
Sumbares, Sanya Chundendek. Entonces, Buda Shakyamuni dio esta enseñanza para ese tipo de personas, para las personas que tenían esa forma de pensar. Ta, Jije, ane, Jige, member, Sena, Nyende Lamsigora, Nyende la Meba Yidini, Gansatu, Tile, Meba Tilin Dache, Tejina, Juba Chigures, Chiba Chigures, Lam Dila, ya. Porque Buda Shakyamuni quería evitar que esas personas que estaban dudando cayeran en el vehículo Hinayana y animarlos a que se adentraran en el vehículo Mahayana. Pero Meji Yang Sabajil Pa, Ruyavina, Tadema Sayanibajina, Atema, Tipandona, and Chidemo Sagredas. Por ejemplo, como una persona que está corriendo por un monte y hay un abismo y se va a caer. Entonces iríamos corriendo a decirle, párate que te vas a caer. Como te caiga te matas. No sigas para allá que te vas a matar, vente para acá. O por ejemplo, si estamos en la ciudad y le decimos a alguien, no vayas por esa calle, que por esa calle hay muchos ladrones. Mira que te van a robar o te van a hacer algo. Entonces es algo parecido. Buda Shakyamuni está tratando de hacer algo parecido. Evitar que se vayan por un camino inferior para llevarlos por el mejor, para llevarlos y llevarlas por el mejor de los caminos, llevarlas al camino Mahayana. Y habrá una razón de peso por la cual Buda Shakyamuni les da esta explicación para que se adentren en el camino Mahayana. Porque pensar en la iluminación de buenas a primeras es algo que resulta muy difícil, algo que parece imposible de alcanzar. Pero como dice Shantideva en el Bodhisattva, no hay nada que no se vuelva más fácil a través de la familiarización. La mente, a través de un proceso de acostumbrarse, de habituarse, con lo que nos estemos acostumbrando, se vuelve más fácil. A través del proceso del hábito no se vuelve más difícil, se vuelve más fácil. Entonces Buda Shakyamuni aquí está tratando de animar a estas y estos practicantes a que se adentren en el camino Mahayana, y por eso ofrece este sutra, el sutra solicitado por el Bodhisattva Subhama. Y continuamos con las dos siguientes estrofas, la 21 y la 22, que dicen... Entonces ya hemos visto que Buda Shakyamuni demuestra los beneficios de la bodhicitta de compromiso en este sutra. Ahora hay que demostrarlo con razonamientos lógicos. Y esta parte del texto se divide en dos. La validez de los beneficios de la mente de aspiración, de la bodhicitta de aspiración, y la validez de la bodhicitta de compromiso. Aquí la validez de la mente de acción. Ahora hay que demostrar a través de la lógica
que la bodichita de aspiración tiene los compromisos que se ha dicho anteriormente. Claro. Tiene los beneficios, he dicho. 다 Los beneficios que... 리베 주스데 디스거든. 살로 땅제 시거든. 살로 땅제. Usar la lógica quiere decir pensar sobre ello. 투중기 싫어. 섬주기 싫어. 권죽 싫어 쓰려고 봐. Hablamos de la sabiduría inducida por la escucha, la sabiduría inducida por la reflexión y la sabiduría inducida por la meditación. 담보 말아줘. 아니 최대 퇴고 그랬어. Primero, tenemos que escuchar el Dharma. 최대 퇴제. 퇴바 대체 투중 싫어지기 그랬어. A través de la escucha, a través de esa escucha del Dharma, surge la sabiduría inducida por la escucha. 근데 아니 퇴베 되는데 야나 산을 땅 그랬어. 존재를 산을 땅 그랬어. Después hay que reflexionar una y otra vez sobre aquello que hemos escuchado, el por qué es así o no. 그래 말해. ¿Es así o no es así? 잡아지야지 그랬어. Es algo que tenemos que analizar e investigar. 대체 잡아지야인데 좀 봐. 아니 산을 땅 그래. 아니 섬죽 싫었어요. En ese proceso de investigación y de análisis estamos pensando de forma crítica y de ahí surge la sabiduría inducida por la reflexión. 제가 최소도 쉬셔야니 거의 쉬어야 될 존재도 민도. Cuando escuchamos una enseñanza de Dharma, tenemos que investigar si es cierto o no es cierto lo que se está diciendo. 존재 민도는 저당 거래. Si no vemos la relación en lo que se está diciendo, que algo nos parece muy lógico, hay que hacer una pregunta. 저당은 아니 세르쳐 그래. Porque si preguntamos, nos quedará claro. 저당지 아니 세르쳐 그래. 래 말에 기시지. Cuando hacemos una pregunta, disiparemos esa duda de si eso es así o no es así. 어다 섬비 되는데 섬중 싫어되게 되는데 단 디레샤스. 당원에 디레샤스. Y cuando escuchamos, tenemos que reflexionar sobre aquello que hemos escuchado y a través de ese proceso de reflexión llegar a una conclusión. Eso es así. 어다 말하게 제법 뭔가 chen 미신에 제제 집어니 다 나라레샤스. Yo personalmente he analizado, investigado mucho y he llegado a esta conclusión. Pero no solo eso, sino que además he preguntado a varias personas y he llegado también a través de sus respuestas a esa conclusión. Así que esto ciertamente es así. 다 니마도 로사면도 다 로사면도 다 섬비 되니 아니 곰다 곰자고 그래. Entonces llegas a la certeza de que esa es la verdad, de que esa es la realidad. Y ahora tienes que familiarizar tu mente con esa verdad. Familiarizar y meditar es lo mismo. Meditar sobre esa verdad. 때네 섬중 싫어디 투중 싫어디 섬중 싫어 뭐지 섬중 싫어디 권중 싫어 뭐지 안다 대디다 고메레. Entonces hay que transformar la sabiduría inducida por la escucha en sabiduría inducida por la reflexión. Y transformar la sabiduría inducida por la reflexión en la sabiduría inducida por la meditación. Es ahí cuando empezamos con la meditación de emplazamiento, la meditación de concentración. Durante la reflexión, lo que estamos haciendo es una meditación analítica porque estamos investigando el tema. Y cuando llegamos a la certeza, tenemos que familiarizarnos con esa certeza. Entonces nos concentramos sobre esa verdad, esa certeza que hemos encontrado. Y eso es meditación de concentración. Es así como estabilizamos la mente con eso que hemos aprendido. Integramos aquello que hemos encontrado. Entonces ahora habla de cómo demostrar los beneficios de la mente de aspiración a través de la lógica. Cómo realmente es correcto decir que la mente de aspiración, la bodhicitta de aspiración, perdón, tiene sus beneficios. Y si es el caso, que la bodhicitta de aspiración
tiene esos beneficios y eso es correcto, entonces la bodhicitta de compromiso tendrá unos beneficios mucho más increíbles. 다 담보 니도고 다 담보 멤버싱이라 사자 시셰 사자 시 무슨데. Entonces, primero vamos a demostrar los beneficios de la bodhicitta de aspiración y tiene 4 apartados. 다 메싱이 펜이 토바 아니 태 리베트에들 시 메싱 펜이라 멤버싱이 펜인데 저 리베트에는 태 버리시 그래서 Entonces aquí en el texto dice la validez de los beneficios de la mente de aspiración. O sea, lo que está diciendo es, se demuestra que es cierto de que la bodhicitta de aspiración tiene esos beneficios a través de 4 apartados. 다 개월주에라 주지기 근데 로와 질레 타야버지 요레스 다 펜이다 펜인데 El primera parte de los apartados es gran beneficio por las aplicaciones infinitas de virtud. 다 멤버 Ale, lleve chuba. Ale, lleve chuba la ropa chiguera. Eso quiere decir, gran beneficio por las aplicaciones infinitas para la virtud, lo que quiere decir es que a través de desarrollar la bodhicitta de aspiración, eso nos lleva a practicar mucha virtud y eso nos trae gran beneficio. 어다 메시지 딘데지 전에 안에 류지 차체게 나지 송아장게 근데 이게 통해지에 딸이 연자 아니 배 기와 푸준서 없이진 거레스 A través de la bodhicitta de aspiración, si teniendo esa bodhicitta de aspiración practicamos postraciones, que es virtud física, recitamos mantras, que es virtud verbal, practicando la virtud verbalmente, o practicamos la virtud mentalmente, se acumula muchísimo mérito. 오래 딱 소소그 류망게 기와 간에서 봐이네 딱이배 시버지 푸준서 차요 그랬어 때문에 La virtud practicada bajo la influencia de la bodhicitta de aspiración, ya sea a cosas virtud que hagamos, digamos o pensemos, acumulamos un mérito increíblemente grande. 어다 기와디 탐제 아니 멤버싱이 펜이 되기스 펜이스 Eso es uno de los beneficios de tener la bodhicitta de aspiración. 어디다 다 더더 뭐지 로서 데모로데 Y ya prácticamente os he explicado las 2 estrofas, pero vamos a leerlas juntas, la 21 y la 22. Si incluso el pensamiento de aliviar un dolor de cabeza a las criaturas vivas es una intención beneficiosa dotada de infinita bondad, ¿qué necesidad hay de mencionar el deseo de eliminar su inconcebible sufrimiento con el deseo de que cada uno de ellos logre cualidades ilimitadas? Entonces aquí está demostrando los beneficios de la bodhicitta de aspiración a través de la lógica. Y aquí, ¿cómo lo demuestra? Primero dice, el objeto en el cual se enfoca la bodhicitta de aspiración son seres ilimitados. Y es claro, es obvio, de que si hay seres infinitos, hay enfermedades infinitas. Se pueden enfermar de una cantidad de cosas infinitas. Solamente tenemos que ir a un hospital y ver todas las distintas enfermedades de las cuales se enferman los seres. No todas las personas van al hospital porque se han enfermado de lo mismo. Cada persona tiene una dolencia distinta, ¿verdad? Las enfermedades son muy distintas entre ellas. Personas que sufren de una tensión alta, personas que son diabéticas, personas que tienen diarreas, personas que tienen acidez de estómago, personas que se tienen que operar de algo. De todas ellas, pensemos en el dolor de cabeza, por ejemplo.
어다데 데 사마다 아니 다 돈이 되기는 아니 돈이 vas. Ese dolor de cabeza y el resto de las enfermedades es solo sufrimiento del sufrimiento. 풍분디 저번도 직 돈이 Este cuerpo, el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. 내 나서 나와디 돈이 Y la enfermedad, sufrimiento del sufrimiento. 돈이 찌가라 돈이 찌내배 겨제 O sea que es añadirle, la enfermedad es añadirle sufrimiento al sufrimiento que ya existe. 데려왔어 다 데려왔어 쟤는 알아도 싸는다 아지 딘디지 그 지금 낮에 레베 나들지 레네서로 딘디지 봐 세라 쟤나 신지지라 신지 나는 레네서서 딘디지 봐 세라 쟤나 상 안에 상을지게 코넬레베 편이 쉬어져 알아봤은 거다. Y aquí nos dice que solamente pensar, desear que una persona se libere de su dolor de cabeza, eso se acumula un mérito solamente con ese deseo sincero. 그 나자디 쓰고라 그 나자디 내가 쇼 상을 찔미제네레 안 매버셔서 상을 때리지 상데 딘데기 상어디 상바디 딱딱 타야버지레스 소낭 초 타야버지레스 El beneficio acumulado solo por ese pensamiento de que esa persona, solo una persona, se libere de ese dolor de cabeza, 내도가 진짜 나게레는 새로냐디 나지디 타라체나 상기 상 딘데지 코나는 딱배 쉐버지기 딱배 자체 살아 왔어. como aquí dice en los dos primeros versos, que dice en las dos primeras líneas, si incluso el pensamiento de aliviar un dolor de cabeza 아직 결혼 길라서 결혼 길 딘데기 펜시 펜바뉴 상부 딘데치 si en tu mente surge ese pensamiento tan beneficioso, tan altruista, 딘데기 펜시디 다 치료 마모네든 깨요 말했어. hace muchas vidas quizás que nos surge un pensamiento tan altruista. 다 다네 결혼 밀리 딘데치 도저 결혼 펜바스 딘데치 깨셔왔어. Y ahora que has conseguido por fin un renacimiento humano, ha surgido ese pensamiento. 베리스 다테 딘데기 자치무디 펜시디 Ese pensamiento altruista es tan valioso. 다 딘데 펜시디 다 신제 타입에 신제 레레기탄라 펜시 딘데 깨바니나 Pues imagina coger ese pensamiento altruista por una sola persona y poder aplicarlo a cada uno de los seres ilimitados, infinitos. 타입에 신제 딘데지 깨바니나 다 간제지기 아니 용레스 다 소간리사도 그랬어 그래. ¿Cómo sería entonces el mérito que acumularíamos? 어떻게 메신저다 메신저기 띠줄거려 펜이거든 줄거려 Pues 딘데지도 왔어. ese es el beneficio de desarrollar la bodichita de felicidad. 레벨 줄도 같아 아주 존재상단을 하고 살아봐. Eso se demuestra de forma lógica. Si realmente lo pensamos bien, podemos demostrarlo. 아주 존재상다 대화 되어봤다 번연받고 지부지장 Pensémoslo, todos somos iguales. Todos los seres somos iguales porque deseamos ser felices y no Ya. deseamos sufrir. 라 대화 되어봤다 셴 대화 되어봐 자자 Somos iguales en desear felicidad. Yo deseo felicidad, vosotras deseáis felicidad. 다라 돈이만 되고 셴 돈이만 되고 자자 Así como yo no deseo sufrir, las demás personas, los demás seres tampoco desean sufrir. 제가 사람들이 자자선다 딱 코에 돈이디 다 세라체나 상 삼바 된제지 시거래. 그렇죠? Entonces, si yo llego realmente a desear sinceramente que esa persona que por favor se libere de su sufrimiento, 응? 말네 딱 제ኞ요 말에 세탄에 깨버려. es un pensamiento que no ha surgido antes, que está Quizás- surgiendo en esta vida. 대자치 버려. Es un pensamiento muy valioso. 때 카드니네 베다 렘버시 나온다 지제에 아주 제자치고 그래서 Tenemos que preservar y cuidar ese pensamiento como si fuese un diamante. 대원되네 센데라 땡고 그래. 돈이 세니네 센데라 땡고 그래. Si deseamos ser felices, necesitamos ese tipo de pensamiento. Si deseamos eliminar el sufrimiento, lo debemos hacer a través de ese tipo de pensamiento. 랑지 때와 되게 tru도 그래. Puedo alcanzar mi propia felicidad con ese pensamiento. 라 기분여에 코에 tru도 그래. Puedo
alcanzar todo el bienestar con ese pensamiento. 라상제 고모토에 코에 주도 그래. Puedo alcanzar la iluminación con ese pensamiento. 셴이 돈이 세에 코에 주도 그래. Puedo liberar a los seres de su sufrimiento con este pensamiento. 다 가본의 상담바이네. Pienses lo que pienses, 어떤 딘데기 펜시지 예나 다 짜치부쳐 그래. 숨을 다 된다들이. que no sé cómo termina la frase. ¿Yangi Soroma? 딘데 짜치부 여바이나 다 짜치부쳐 지지 그래. Si tenemos algo tan valioso, algo así que es tan valioso, tenemos que tener mucho cuidado para preservarlo. 주반도 좀 해주고 아 인간이 때문에 딘데지 깨버리잖아. Y por supuesto, si desarrollamos algo así, tenemos que preservarlo. 어디를 또 딘데지가 좀 맞이봐 끼야디 권해고도 빼고 그랬어. Si no lo hemos desarrollado todavía estos pensamientos, tenemos que desarrollarlo. Y una vez desarrollado, tenemos que incrementarlo y multiplicarlo. 전주 선조를 뭐지 맞이반에 끼주지. 지도가 Como cuando hacemos la oración de dedicación de la mente de la bodhicitta. ¿Se la sabe alguien de memoria en castellano? 아들 끼주래스. Que la joya de la bodhicitta que no ha nacido nazca, ¿no? Estamos diciendo ahí cuando realizamos esa oración, lo que decimos es que aquella mente que no ha surgido, que surja. 딱히 차수나 권해고도 배냐냥 검제 권해고도 빼고 그랬어. Y que una vez que ha surgido no puedo dejar que degenere, sino tengo que seguir aumentándola y multiplicándola más y más y más. más 마셔봐이나 그랬어. Porque si no la aumento más y más y más, degenera. 오늘 제가 이제 권해고도 뭐면 그 샤샤나 그 냠로에 지랬어. 뭐다 디스거 전수 마지막에 기반이 권해고도 그거죠. 맨날 등고. 뭐다 디스거 다다세는 지대 주반 되지면서 닌다니 있어요. 닌다니 있다 거. 아저서만 지지지아서 아 닌다니 있어. 가시 조시고네. Si no continuamos desarrollando esa mente, si la desarrollamos y no continuamos aumentándola, cuidándola, esa mente, aunque la hayamos desarrollado, deteriora y desaparece. Por eso es muy importante continuar aumentándola. Y conociendo estos beneficios, diríamos, por supuesto, yo quiero desarrollar una mente así. Con todo el gusto del mundo la generaríamos. A que todo el mundo le cae bien una buena persona. A la gente le cae bien una persona no porque tenga mucho dinero o tenga mucho de cualquier otra cosa. Le cae bien una persona porque es buena persona. Nos cae bien, nos gusta una persona porque es una buena persona, porque piensa en los demás. Una persona que no le caen bien, que no le gustan las buenas personas, es porque esa persona es tonta. Solamente a una persona tonta no le gustan las buenas personas. ¿Qué? Que hay muchas. Mi copo mamotus. Claro que sí, hay un montón porque la psicología de las personas es tan diversa. Es como Shantideva dice en el Bodhisattva, en el camino del Bodhisattva, que dice, si las inclinaciones, predisposiciones de los seres son tan diversas que ni siquiera Buda Shakyamuni pudo satisfacerlas. Si él no pudo, ¿yo cómo voy a satisfacerlo? Ni siquiera Buda Shakyamuni pudo caerle bien a todas las personas con las que se encontró. No fue capaz tampoco de hacer que todo el mundo fuese budista y practicar el budismo. Porque en el mundo, ¿cuántas personas hay que son que no creen en la religión? Y Shantideva dice, si Buda Shakyamuni no pudo, ¿yo cómo voy a poder? Entonces lo dejamos aquí esta noche, por esta noche. Mañana seguimos.